Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, tal como habíamos anunciado en ese cartelito que iba por ahí con fondo naranja rodando por las redes sociales desde hace unos días, con Azahara, con Antonio y, bueno, mi compañero de intervención, Santiago Cambero, sociólogo, vecino y amigo. Y vamos a iniciar con esta media hora que anunciamos hoy de los conversatorios sobre la pandemia, jueves de pandemia. Vamos a iniciar una serie de comunicaciones que serán todos los jueves por la tarde a esta hora con autores y autoras que han participado en algunos de los dos libros que sacamos con Antrópica y con Corona Social. Antrópica es una editorial independiente, un pequeño sello, que surge con el interés de ocupar un poco el hueco, ¿no?, de los sinsabores que lleva el tema de las grandes editoriales y que, bueno, pues pretendía ser una editorial de cercanía, de confianza. Lleva ya una veintena de títulos en diversas líneas: antropología, sociología, filosofía, historia y una serie Universia, que es donde han aparecido los dos libros hasta ahora del COVID-19, de la pandemia del coronavirus. Con esta serie Universia se pretendía cubrir precisamente ese tipo de textos de corte más académico y textos cooperativos. Si entran en antrópica.com y ven, aparte de la pandemia, pues trajo temas de migraciones también y, bueno, y otros temas de investigación que van apareciendo. Corona Social es un grupo de investigación en el que aparece en primavera de 2020 y que aglutina a más de 500 personas en todo el mundo. Y a partir de ahí, pues, hay un grupo de trabajo que quiere hacer divulgación y escribe artículos, algunos individuales, otros son artículos compartidos, y con esa filosofía de querer transmitir, de hacer ensayos directos que sean de una lectura sencilla y al alcance de todo el mundo, pues surgen estos dos libros que, bueno, que es lo que hacen que estemos aquí hoy en este meeting, ¿no?, en este conversatorio, en el que voy a compartir espacio y tiempo con Santiago Cambero y en jueves venidero, pues con otros autores a los que simplemente presentaré y les daré la palabra porque será su momento y su tiempo. Yo creo que hoy, puesto que hemos estado aquí Santiago y yo compartiendo esta coordinación del segundo libro y luego hemos compartido ahí las vicisitudes de la prensa, ¿no?, a nivel mediático, pues habíamos pensado hacer un poco una conversación, un diálogo, más que una exposición y a continuación otra, un diálogo compartido de nuestro punto de vista acerca de cómo ha evolucionado la pandemia. Es decir, cuando estábamos en marzo era algo que nos pillaba por sorpresa, era algo que no conocíamos, ¿no? La última pandemia que hemos vivido, de la que tenemos historia, fue hace un siglo exactamente, y ninguno de los que estamos aquí pues la vivió. Entonces, bueno, nos cogía por sorpresa, era algo nuevo que no sabíamos cómo iba a cambiarnos, y a partir de ahí pues empezamos a observar, a intentar hacer una fotografía de qué estaba pasando. Ahora ya tenemos más perspectiva, han pasado varios meses y hemos visto cómo hemos cambiado, hemos pasado de un confinamiento absoluto, de un miedo a una libertad, ¿no?, y una necesidad de expandirse, de decir, bueno, de recuperar el tiempo perdido, ¿no? ¿Te parece, Santiago, que nos encontramos ahora en ese momento? Sí, yo creo que, como bien dices, Alfonso, primero quiero agradecerte el hecho de que hayas tenido la idea en su momento de crear estas publicaciones y de haberme permitido el lujo de haber coordinado la segunda publicación, la de Reflexiones desconfinadas para la era post-COVID-19. Y como decíamos, bueno, pues contar con 15 autores y autoras de distintos puntos de la geografía mundial siempre nos permite enriquecernos en cuanto a las opiniones relativas a lo que estaba sucediendo en aquel momento cuando estábamos confinados
en la fase de desescalada en la que lamentablemente todavía se encuentran algunos países, sobre todo de América Latina, y en el momento actual que se llama nueva normalidad. Y yo, si te parece bien, Alfonso, quiero empezar hablando sobre esta cuestión, si a ti no te importa. Va a ser 30 minutos, ¿verdad? Como hemos hablado, hemos pactado 30 minutos. Perfectamente, Santiago. Tenemos libertad, estamos aquí en familia, podemos ir cambiando como queramos el ritmo. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no estoy a favor de ese concepto tan cacareado y con el que nos bombardean mediáticamente nuestras autoridades cuando nos hablan de esa nueva normalidad. Yo siempre desde el principio venía defendiendo lo que era la próxima realidad o también la nueva realidad en la que estamos inmersos, porque de alguna manera el establecer esa diferencia o esa dicotomía entre nueva normalidad y se supone que vieja normalidad, me parece por un lado muy frentista, muy edadista y sobre todo donde parece que lo que vivíamos anteriormente era una anormalidad y parece que ahora es una normalidad y además nueva, ¿no? Parece que lo viejo es peor frente a lo nuevo, ¿no? Frente a ese discurso, como digo, edadista que lamentablemente hemos podido observar, sobre todo durante buena parte de la crisis sanitaria, ¿no? En cuanto a tantas personas mayores que, como bien sabemos, han fallecido o bien en sus hogares de forma solitaria o bien rodeado aparentemente de personal sanitario con el que tenía muy poco contacto en tantas residencias de personas mayores en España, ¿no? Y por tanto yo prefiero ese concepto de próxima realidad porque me parece mucho más inclusivo, me parece mucho más constructivo y mucho más propositivo. ¿Y por qué? Porque de alguna manera nos concilia a todas y a todos a participar en ese proceso de construcción o de reconstrucción de una sociedad que evidentemente, digamos, experimentado hasta ahora, ¿no? Y como bien sabe Alfonso, y lo decíamos el día de la presentación del libro, en apenas 20 años, en 2 décadas de este siglo XXI, ya hemos vivido 3 crisis. Hemos vivido una crisis financiera, una crisis económica y una crisis social. Y también una crisis de seguridad, cuando, lamentándolo mucho, bueno, se puso en jaque la seguridad internacional cuando los yihadistas, recordemos, atacaron las Torres Gemelas en el corazón de Manhattan, en New York City, ¿no? Y después, como bien sabemos, en el 2008, la crisis financiera y después económica que tuvo sus efectos devastadores a nivel social, bueno, que empezó también en los Estados Unidos y que, bueno, infectó de alguna manera a todo el sistema bancario y de aseguradora a escala mundial y que, bueno, como bien sabemos, generó una crisis de liquidez en los bancos europeos y en las administraciones públicas europeas que, bueno, que nos llevó a esas famosas políticas de austeridad que todavía estamos padeciendo y que de alguna manera han puesto en proceso de desmantelamiento lo que es el estado del bienestar. Y por eso yo prefiero hablar de nueva o sobre todo de próxima realidad. Sí, porque además, Santiago, si te das cuenta, cuando somos sacudidos por una crisis, somos más permeables a los cambios. Es decir, aceptamos que nos vengan esas medidas conflictivas, ¿no?, que tú nombrabas antes. Hemos tenido crisis de seguridad, crisis económica, ¿no?, y era una crisis casi existencial, si se quiere. Es decir, nos hemos visto vulnerables ante un enemigo ancestral. Es decir, llevamos millones de años, ellos estaban antes, ¿no? Los virus estaban antes que nosotros, llevamos millones de años compartiendo planeta con los seres microscópicos, y ahora de repente nos hemos visto desbordados por uno de ellos que más conocíamos, ¿no? El coronavirus se conocía perfectamente,
había informes de la OMS pidiendo unos planes de previsión de pandemia desde hace más de 15 años que fueron ignorados por los gobiernos. Es decir, no es una sorpresa total, sabíamos que esto podía ocurrir. El mundo del cine lo ha recreado con bastante fidelidad, a priori, ¿no? Hay una película Contagio que retrata esto perfectamente, es casi igual, es decir, casi como lo hemos vivido ahora, pero 9 años antes. Es decir, teníamos teníamos en mente esa posibilidad. Creíamos que esto podía pasar, pero sin embargo no quisimos creerlo. Es decir, estamos en una burbuja de inmunidad, pensábamos que estábamos por encima de este tipo de cuestiones y no hemos querido creerlo como sociedad, ¿no? Que una enfermedad podría llevar a encerrarnos y estar durante 10 semanas en confinamiento a nivel casi mundial, ¿no? Incluso, bueno, los países que inicialmente empezaron con medidas más relajadas o que primaron la economía, están dando pasos hacia atrás y se están retractando de aquellos errores que cometieron, ¿no? Hoy ya Donald Trump ya hablaba del virus chino como un problema que llegaba para quedarse con nosotros. Es decir, no es que no es un problema que haya llegado en 2020 y que vayamos a solucionar cuando llegue o no llegue la vacuna mágica, el problema se va a solucionar. Bueno, el virus estará aquí, estará con nosotros, independientemente de que consigamos vacuna o un tratamiento farmacológico que nos permita superar los efectos sobre el organismo. Pero el virus va a estar con nosotros a partir de ahora, ¿no? Entonces, como tú decías, claro, es esa nueva realidad que vamos a tener a partir de ahora, ¿no? No va a ser borrón y cuenta nueva, va a decir, no, hasta aquí hemos llegado, ya no hay más COVID. No, el virus va a estar ahí con nosotros y nos va a seguir condicionando. Y va a seguir condicionando nuestra forma de vida. Efectivamente, y de hecho, tanto tú como yo, como la mayor parte de los autores y autoras de la última publicación, hablamos de esa nueva era que va a hacer que resurja una nueva sociedad, que esa sociedad post-COVID-19, en la que, bueno, vamos a ser mucho más cortoplacistas, vamos a ser mucho más familistas en un país como España. Vamos a tener, como digo, proyectos de vida mucho más en nuestro entorno más próximo. Vamos a intentar también vivir la vida de una manera con mucho más sentido como hasta ahora. Yo estoy convencido que vamos a ser menos materialistas, menos economicistas. Esperemos que se imponga la economía del bien común, ojalá, por parte de nuestros gobiernos. También estoy convencido que vamos a vivir una sociedad mucho más digitalizada, donde lo que estamos ahora mismo realizando va a ser muy habitual, pero también tiene la virtualidad, el hecho de poder compartir conocimiento con personas que posiblemente, si no hubiera sido por esta crisis sanitaria y por el confinamiento, posiblemente no nos hubiéramos conocido y no hubiéramos intercambiado, como digo, conocimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta sociedad post-COVID-19 nos va a hacer un poco, de alguna manera, reinventarnos la propia esencia humana, entendiendo que, bueno, pues eso, que hay que vivir la vida de la mejor manera posible, por supuesto, en esas redes de proximidad, como decía, de solidaridad en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y que de alguna manera, como digo, vamos a intentar hacer modelos de ciudad mucho más accesibles, que permitan que todas las personas pues, podamos convivir en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahí hay una cuestión que a mí me interesa mucho y lo voy a utilizar, que es la cuestión de la edad, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, estamos viviendo en un momento apasionante de madurez demográfica, no solamente en países europeos, sino en América Latina y prácticamente en todos los países, incluso en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, en el que estamos viendo como las tasas de mortalidad se están reduciendo, esa mortalidad natural, salvo que se produzcan situaciones como la del COVID, que evidentemente rompe esa normalidad demográfica y, por supuesto, también se están produciendo, por otro lado, una reducción progresiva de las tasas de natalidad.
Y eso, como es obvio, va a producir una sociedad mucho más envejecida, de ahí el fenómeno del envejecimiento demográfico, que va unido con esas dos variables que acabo de explicar, y lo porque en la nueva sociedad post-COVID-19 las canas van a tener una importancia vital. Y aunque decía anteriormente que ha habido muchísimas personas mayores de 70 años que han muerto en España y en muchísimos países, o bien en los domicilios, los jóvenes en nuestras sociedades, y que han permitido que podamos disfrutar de esas conquistas democráticas, pero creo que van a seguir teniendo un papel fundamental a partir de ahora, ¿no? Y estoy convencido que va a ser así cuando veamos que esa crisis social que ya se empieza a vislumbrar, las personas mayores, los adultos mayores, como se dice en América Latina, van a ser un agente de amortiguación de los efectos devastadores de la crisis económica y social. Y nuevamente, esas opciones de jubilación, que no es que sean muy amplias, pero bueno, van a permitir de alguna manera tener, como digo, se van a compartir con las familias más jóvenes y van a permitir, como digo, que podamos sobrevivir ante una coyuntura de crisis, como digo, con una dimensión que hasta ahora no habíamos padecido en Occidente, ¿no? Y creo que eso es muy importante también ponerlo de manifiesto, ¿no? Cómo esa sociedad de las canas, como yo la denomino, esa revolución de la longevidad va a tener cada vez mayor importancia, ¿no? Evidentemente no vamos a ser hombres y mujeres con vidas eternas, porque de nuestro ADN, el hecho de un deterioro celular a partir sobre todo de los 30 años, que se produce de una forma muy acelerada hasta los 80, 90 años, y de hecho no es una anécdota el que haya cada vez más centenarios y centenarias que convivan en nuestros pueblos y ciudades, incluso en nuestros hogares familiares, y creo que esa revolución de la longevidad va a ser algo que, como digo, nos va a hacer de alguna manera posicionarnos sobre qué tipo de vida queremos para los años que nos quedan. No solamente para las personas mayores, sino también digo para las personas que pertenecemos a generaciones más jóvenes. Es cierto, y bueno, quizás con independencia de la pandemia, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? A un cambio demográfico que hemos vivido, ¿no? La calidad de vida en los últimos años ha mejorado, los avances médicos son incuestionables, ¿no? Hay un autor, Harari, que en Sapiens y después en Deus cuestiona un poco, bueno, primero el proceso evolutivo como animales y luego ese dominio que estamos consiguiendo de los aspectos vitales y sanitarios que nos permitirán ampliar la vida, ¿no? La esperanza de vida de todas las personas, sobre todo en países con un desarrollo sanitario y económico más avanzado, pero sí es cierto, claro, que esa amplitud vital hará que, bueno, que los estratos sociales que anteriormente, por causa de edad, estarían quizás excluidos de la vida pública, se incorporan con un potencial social, económico y de participación. Es decir, ya no una persona con 80 años tiene una calidad de vida que quizás no puede tener hace 3 o 4 décadas. Entonces, una persona que se mueve, que viaja, que se desplaza. Y es quizá uno de los sueños, ¿no? Uno de los primeros sueños de la humanidad era volar y la vida eterna, ¿no? El santo grial, que ahora parece que, bueno, por ejemplo, los CEOs de Alphabet, de Google, están persiguiendo, ¿no? Es decir, no buscan solamente el control de la información, sino buscan la inmortalidad, ¿no? Y Larry Page decía que él va a ser la primera persona inmortal. Bueno, que como persona que está, o empresa que está buscando este desarrollo sanitario que hasta ahora nadie había hecho,
afirma que eso, que será la primera persona inmortal de la humanidad. No sé si llegará a ser el caso, sí, pero sí es cierto que esa vida cada vez más amplia, evidentemente nos dará satisfacciones y nos permitirá tener una vida activa cada vez más longeva. Esperemos y confiemos que así sea, Santiago. Y después también hay otra cuestión que yo quería apuntar y que quizás no hemos hablado hasta ahora, es la cuestión de la espiritualidad. Parece que la espiritualidad durante las últimas décadas ha estado muy desnostada y generalmente muy asociada con determinadas religiones que de alguna manera han sido las que han dominado nuestras sociedades, ¿no? Pero yo estoy convencido que también es un revival de una especie de nueva espiritualidad en la que, bueno, unido con valores cívicos, nos va a permitir, como decía, más cohesionadas, más solidarias, en definitiva, sociedades abiertas a que todas las personas participen de alguna manera en los procesos de toma de decisión, ¿no? De ahí la importancia de los gobiernos abiertos, que también va a ser otro elemento a tener en cuenta en el ámbito político. Incluso como también hace poco escuchábamos a algún político en nuestra comunidad autónoma aquí en Extremadura que decía que esta crisis sanitaria venía a decir como que iba a hacer que una generación de políticos, bueno, pues iban a tener que desaparecer, ¿no? O iban a tener que dar paso a otra nueva generación de políticos y de políticas. Y yo estoy convencido que va a ser así, ¿no? Porque desde luego, bueno, hemos visto que muchos de nuestros políticos pues están muy empeñados en negar las evidencias científicas, en establecer una supremacía de unos grupos sociales frente a otros, de establecer de alguna manera, pues eso, países frugales que también son países, perdón, paraísos fiscales y negarlos, la discriminación hacia el otro, que parece que compite con nosotros en todos los recursos públicos a disposición de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esa política no va a tener mucha cabida en estos nuevos tiempos y, como digo, la nueva espiritualidad, lo cívico, el nuevo contrato social, el gobierno abierto, una nueva generación de políticas públicas, yo creo que también nos van a permitir, esperemos, vivir en un mundo mejor, ¿no? Y dejando de ser esa utopía, ¿no? De vivir en otro mundo que es posible, yo creo que ojalá ese mundo sea real, ¿no? Y forma parte de esa nueva realidad de la que estamos hablando en esta conversación, ¿no? Yo espero y confío, yo tengo una visión quizás un poco más pesimista que la tuya. Es decir, está claro que la crisis, en este caso es una crisis sanitaria, ¿no? Aceleran los cambios, ¿no? Y es cierto que en épocas de crisis las personas tienden a asumir que va a haber cambios, ¿no? La doctrina del shock que propuso Naomi Klein y que hasta ahora en las crisis anteriores han servido para recortar derechos, ¿no? Para perder movilidad, seguridad, intimidad. Yo me gustaría, Santiago, que como tú cuentas, que esta vez, esta crisis, sirva para acelerar los cambios y ojalá que sirva para acelerar los cambios a mejor. Cambios que quizás no sean directamente consecuencias de la pandemia en sí, pero sí que la pandemia nos ayude a darnos cuenta de que estos cambios son necesarios y los acelere. Es decir, en sí no sería productor de cambio, pero sí catalizadora, ¿no? Que nos ayude a darnos cuenta. Hablabas de ser que llamamos más ecologistas, es necesario, ¿no? Es decir, ya en las últimas décadas nos hemos dado cuenta de que el incremento logarítmico del daño que estábamos infligiendo a la naturaleza no podría mantenerse indefinidamente. Y ya sabíamos que estábamos en un momento crítico. El parón industrial con el que nos hemos encontrado esta primavera, un parón industrial que hasta ahora nunca habíamos conocido. Bueno, no habíamos conocido desde que el capitalismo tan agresivo que estábamos viviendo está en funcionamiento. Es decir, que de buena primera se pare esa producción industrial que arrojaba porcentajes
inasumibles de gases tóxicos a la atmósfera, pues nos ha servido para darnos cuenta de que en poco tiempo que la actividad humana, y ojo, la actividad humana superflua, es decir, hemos seguido viviendo, hemos seguido comiendo y a nivel básico lo hemos mantenido, es decir, no hemos tenido que buscar volver a las cuevas, ¿no? Es decir, como el mensaje alarmista de los medios liberales, no hemos vuelto a las cuevas, simplemente hemos limitado nuestro consumo o hemos adaptado el consumo a una manera más respetuosa con la naturaleza, por imposición, ¿vale? Pues porque no había más remedio. Pero el planeta sí que agradeció ese parón. Entonces quizás sí que sea el momento de darnos cuenta de que, bueno, de que hay otra manera de entender nuestra relación con el entorno. A ver si por lo menos sacamos ese aprendizaje de aquí. Y de hecho, el artículo que tuyo, uno de los artículos que hemos publicado en algún medio de comunicación social recientemente, haciendo de alguna manera publicidad a nuestra última publicación, hablábamos si posiblemente la próxima crisis era de tipo ecológica, ¿no? O sea, imaginémonos que un planeta se quedase sin luz o que hubiera un invierno que durase más allá de 4 meses o un verano tan cálido como el que estamos teniendo que durase, pues eso, 6 meses. Eso evidentemente alteraría nuestros hábitos de conducta como seres humanos, ¿no? Y por tanto hay que estar muy precavidos, pues porque evidentemente el cambio climático se está produciendo y aunque podamos pensar que eso es algo que sucede solamente en las costas del sudeste asiático, que puede venir encima nuestra y a lo mejor no en forma de una gran ola, sino en forma de eso, ¿no? De un cambio meteorológico radical que, como digo, nos haga pues, ¿no? Pues cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Y imaginemos, ¿no? Que tuviéramos que estar confinados en nuestras casas, pues ya digo, sin apenas luz o sin agua corriente, porque, bueno, repentinamente pues eso, hubiera una catástrofe natural a escala global que nos obligara a estar recluidos en nuestras casas como la única forma de estar protegidos, ¿no? En nuestro propio refugio, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos hablando de política, de ecología, de demografía, de espiritualidad, de economía, bueno, de sociedad en general, bueno, yo creo que son los elementos que aparecen en nuestras publicaciones, ¿no? Y yo creo que es bueno que cualquiera que nos esté viendo en este momento, bueno, pues invitarle a que puedan leer las 400 páginas en las que hemos escrito sobre estas cuestiones y muchas más que evidentemente en 30 minutos no pueden surgir y nada, pues este tipo de conversatorio, jueves en pandemia, pues otro jueves, el próximo, pues tendrá otros protagonistas y hablarán también de una parte de su aportación a esa obra colectiva que hace un mes estuvimos presentando, ¿no? Entonces, no sé, si tú quieres ya ir rematando, Alfonso, de alguna manera. No, yo creo que llevamos ya 35 minutos, creo que es hora de ir parando. Si algunas personas que nos han acompañado quieren contar algo, si no, simplemente agradecerles su presencia y recordar, como decía Santiago, que, bueno, que esta iniciativa de Jueves en Pandemia va a seguir en los jueves venideros hasta el mes de septiembre, que presentemos ya el tercer libro. No anticipamos el calendario, sino que unos días antes de cada encuentro virtual lo haremos público para mantener quizás un poco esa magia, ¿no? De no conocer ya a priori todo lo que va a pasar. Pero yo les aconsejo que sigan atentos, que bueno, a través de las redes, de nuestras redes o de la red de Antrópica, pues que vayan siguiendo los cambios, que vean las nuevas videoconferencias que habrá cada jueves, donde participarán más autoras y autores de este proyecto. Si algunas personas que están en Facebook pueden anotar algo por comentarios o de los que estamos aquí presentes, Antonio, Zahara, Rosa, ¿queréis añadir algo? Pues entonces yo creo que Santiago, agradecemos. Sí, dime, te escucho. Paro la grabación.
¿Me escuchan? ¿Sí, Antonio? Sí, sí, Ok, te escuchamos. rápidamente. Fórmula. Rápidamente, solamente para exponerles de que definitivamente los tópicos que han tocado en todo lo que se refiere a la política, la espiritualidad, la economía, las crisis que se han tenido, las 3 crisis, incluyendo la de seguridad que fue en las Torres Gemelas, pues definitivamente nosotros tenemos que estar activos en el sentido de que nuestra vida ha cambiado totalmente y tenemos que estar en función de ver las mejores cosas y de tener una mejor vida, como ustedes lo han expresado. Así es que les felicito y les animo a seguir adelante con este proyecto de investigación que para todos es de suma importancia. Gracias. Muchas gracias, Antonio. A ti, Antonio, por participar en esta publicación. No, yo ya digo, por ir terminando también, como bien decía Alfonso, bueno, pues eso, yo creo que este confinamiento, esta crisis sanitaria, bueno, pues nos ha permitido que los que ya nos conocíamos estrecháramos mucho más nuestros lazos de unión y de colaboración y, por supuesto, ya digo, como el hecho de poder conocer a tanta gente que ha participado en nuestras publicaciones y que ha permitido, pues eso, que el conocimiento, sobre todo desde las ciencias sociales, salga mucho más allá del ámbito puramente académico, donde habitualmente impartimos clases o dictamos clases, como se dice en América Latina, pero yo creo que, como digo, es una digamos, de las virtudes, ¿no?, que podría tener esta coyuntura de crisis sanitaria, ¿no? Y como bien decía Alfonso, nada, oye, invitarles a participar el próximo jueves, en este jueves en pandemia. Investigadoras sociales y bueno, veremos qué puede salir de aquí, ¿no? A lo mejor de aquí a 1 año y medio, 2 años nos estamos planteando, bueno, pues un congreso presencial, ¿no?, en alguna parte del planeta donde podamos reencontrarnos y donde podamos rozarnos como seres humanos, que también tenemos esa necesidad, ¿no? Y que esperemos que sea posible una vez que se consiga la dichosa vacuna que nos permita, bueno, pues ni tener que llevar mascarillas, ni tener que estar constantemente lavándonos, higienizándonos las manos y tampoco mantener esa distancia social de la que también podríamos haber hablado mucho y de los riesgos que eso conlleva, ¿no? Y nada, por mi parte, pues eso, darles las gracias a todos los que habéis estado hoy en directo y a los que los puedan escuchar posteriormente, pues eso, también que deseamos recibir vuestras aportaciones a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Internet. Gracias. Muy bien. Pues nada, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con 2 nuevas personas que harán 2 nuevas aportaciones. Buenas tardes, buena mañana al otro lado del Atlántico. Gracias. Dios. Salud. Gracias.